Vamos a presentar a la doctora Pilar de Prado con su próxima ponencia. La doctora en medicina de URELAD, entre 1997 y 2004, residencia de medicina familiar y comunitaria en URELAD, posgrado de especialización en integración de salud desde psiconeuroinmunoendocrinología de la Universidad Católica de Uruguay, certificado en cursos de yoga, Bihar, School of Yoga University, Bihar, India, profesora de yoga formada en la Universidad de Yoga de Bihar, India, en la Academia Satyanarayana Yoga de Bogotá, Colombia. Posgrado de Medicina Biomédica en la Universidad de Maimonides de Buenos Aires, Argentina, curso de actualización de fitoterapia biomédica, Fundación Ayurveda Preva Buenos Aires, curso de internacional de Ayurveda y Yoga de Sanskrit University, Haridwar, India, curso de experta en cannabis medicinal, doctor Jorge Alonso, Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina, curso de fitoterapia para profesionales, una alternativa natural para la salud humana, doctor Hugo Goldberg, Buenos Aires, médica homeópata formada en la Asociación Uruguaya de Homeopatía, curso de abordaje en PNIE, en disbiosis intestinal y alteraciones endócrinas, Escuela de Salud Integrativa de Madrid, España, maestría en suplementación nutricional integrativa en la Escuela de Salud Integrativa Madrid. Un aplauso para la presidenta de hoy. Muchas gracias, Alfredo, por la presentación. Bueno, yo continúo con lo que nos deja la doctora Vinita de India, que nos muestra sobre todo un gran campo de interacción y de tratamiento en medicina ayurvédica, no solamente de repente lo que uno conoce acá más cerca, sino la cantidad de cosas que se pueden hacer con este conocimiento ancestral, y el grado de profundidad que se puede llevar y de estudios científicos actuales que demuestran que, bueno, que esto es posible y que es eficiente y eficaz. Yo voy a bajar un poquito a tierra todo esto ahora para ir a las bases de lo que es la farmacología ayurvédica, no tanto de los kits para oncología, que eso ya es una súper especialización, sino de entender un poco qué es la farmacología ayurvédica y cómo empezaron los antiguos sabios a trabajar con las plantas medicinales para llegar después de mucho tiempo al conocimiento que nos trae Benita hoy, que ya son preparados en forma de tabletas, de medicados, de aceites medicados, que lo vamos a ver un poquito. Entonces el tema es la farmacología ayurvédica, los fundamentos tradicionales y las aplicaciones clínicas actuales, y vamos a hablar también de hacia el futuro cómo tenemos que seguir trabajando para que esto pueda ser real en Uruguay en los próximos días, meses o años. Hay que ser optimista. La fitoterapia es la base de una de las grandes bases del tratamiento ayurvédico. Van a ver que se usan también otras sustancias, animales, minerales, como se permite el oro. Se utiliza mucho el oro que como que se quema, se salta con otros minerales para que sea fácil de absorber. Pero la gran mayoría de los principios activos que utilizamos son de las plantas medicinales. La fitoterapia no es solamente de India, está muy en boga por hoy en todo el mundo. Es una gran herramienta terapéutica. Es necesario el uso racional de la misma, porque no podemos medicar ni plantas a todo el mundo, ni cualquier planta, ni de la misma forma, ni en el mismo tiempo. Entonces hay que trabajar mucho aprendiendo de eso, conocer los límites y las posibilidades, y disponer de información y de plantas y de drogas que sean realmente fiables y que la elaboración haya sido rigurosa para que nosotros sepamos lo que va a pasar después en el cuerpo de la persona lo más fielmente posible. Esto para que vean que en todo el mundo, no solamente en India se usan plantas medicinales. El 80% de la población depende de las plantas medicinales para la atención primaria de la salud, lo dijo la Organización Mundial de la Salud. En Alemania, que es un país pionero en todo esto, el 60% de las recetas médicas se basan en fitoterapia. Los Vedas, que el embajador habló de estos textos, Charaka Samhita, Sushruta Samhita, Ashtanga Hridayam, o los Vedas en sí mismos, que son 4 libros muy, muy antiguos que tiene la humanidad, describen las plantas medicinales,
de diferentes formas y bueno, en el correr del tiempo, Characa aparecen 526 plantas, Sushruta 573, en el Ashtanga Hridayam se describen 902 plantas y en los Vedas hay 150 plantas descritas, que estamos hablando de 1.000, 4.000, 5.000 años atrás. ¿Por qué hablamos de plantas de fitoterapia por hoy? No solamente porque nosotros somos una asociación de Ayurveda, sino también porque hay una elevada incidencia de consumo, porque los fármacos que utilizamos, si bien son muy efectivos, tienen muchos efectos adversos y a largo plazo, como se suman los efectos adversos, ya no son tan efectivos, porque estamos conociendo cada vez más la química de las plantas y los principios activos y desarrollando métodos analíticos que faciliten el control de calidad, y porque hay un gran aumento de lo que es la automedicación, ya que los productos fitoterápicos son en general menos peligrosos y más aptos. Entonces, como sabemos que la gente lo consume, necesitamos regularlo, estandarizarlo y trabajar con eso para que sea un buen consumo. Yo siempre, hace mucho tiempo que estoy diciendo y empujo sobre todo a las autoridades para regular todo esto, regularlo bien. Y les digo, no es que la gente no lo consume, lo consume. Lo que pasa es que hay un gran mercado de plantas medicinales que no sabemos ni de dónde salen, ni cómo llegan, y se pueden comprar en cualquier lugar. Entonces, si la gente las usa, están en todos lados, ¿por qué no regular? Entonces, eso es una de las cosas que lo más importantes. Vale. Farmacología ayurvédica, Dravya Guna Vigyan, es el nombre que se le da a la farmacología ayurvédica, que es el enfoque ayurvédico del tratamiento herbal. Es una ciencia que estudia las cualidades. En medicina ayurvédica trabajamos mucho con las cualidades, con métodos descriptivos, porque la antigüedad no estaba desarrollado el método científico como lo conocemos hoy, ni la capacidad de conocer los principios activos con ese detalle como lo tenemos hoy. Entonces, ahí mucho se basaba en la descripción del mundo en general, pero de las plantas medicinales también. Entonces, las plantas medicinales, vamos a ver que se describen sus cualidades y las propiedades terapéuticas, que eso es lo que hace el Dravya Guna Vigyan. Y las dravias es así como se le llama a las sustancias medicinales en Ayurveda, todas las sustancias medicinales. Lo primero que vamos a hablar a partir de ahora es del enfoque, de los fundamentos del enfoque ayurvédico. ¿Por qué es necesario hablar de los fundamentos del enfoque ayurvédico? Porque tenemos que conocer los doshas, que hay lo que fueron diciendo el pajador, algo dijo Vinita. Los doshas son los biotipos constitucionales en Ayurveda, aquello que nos muestra que no somos todos iguales y que no funcionamos todos iguales, por lo tanto es necesario un tratamiento individualizado, que eso está como muy ahora en boga en la medicina integrativa, la nutrigenómica, la nutrigenética, y estamos todos sacando los sangres a ver si precisamos omega, magnesio, vitamina D. Eso es un poco esto que decía la Ayurveda, que no somos todos iguales. Entonces, el enfoque ayurvédico es una fitoterapia individualizada. Vamos a clasificar las diferentes dravias o sustancias, a caracterizar esas sustancias, entendiendo que la nomenclatura es distinta y la epistemología es distinta. ¿Qué quiere decir eso? Que se usan nombres diferentes a los que tenemos acá. Y esa es una de las grandes carencias, entre comillas, en Occidente, porque cuando nosotros presentamos las farmacopeas orientales o indias, no tienen los mismos nombres, ni las mismas descripciones, ni las mismas bases epistemológicas que tenemos acá para describir eso. Entonces, ahí es necesaria la interacción y la integración. Estamos hablando de lo mismo, pero de formas diferentes. Vamos a mirar un poquito las formulaciones ayurvédicas, los métodos de preparación y las formas de administración. Bien, estos son los doshas, que son organizaciones o fuerzas. Los doshas no se tocan, se pueden mirar por algunas de sus características, pero no es algo tangible, no es algo que se toque, no es algo que se pueda poner o sacar. Son fuerzas que gobiernan la psicofisiología. Son tendencias que tenemos a nivel de nuestra psicofisiología. Los protocolos de tratamiento herbal se basan en el entendimiento de la constitución individual. Por eso es importante educar en estos doshas, educar para que todos empecemos a conocer estas diferentes tendencias, y eso va a hacer que sea mucho más efectivo el tratamiento. La elección de las plantas medicinales se vuelve mucho más efectiva y precisa cuando comprendemos la constitución o prakriti de la persona y su dosha predominante. Personalizar las drogas permite que el tratamiento resuene con la fisiología de cada individuo
y eso hace que los efectos secundarios inclusive de las plantas sean menores y la eficacia sea mucho mayor. El ayurveda nos explica por qué yo le doy un compuesto en base a ashwagandha a Alfredo y se siente bárbaro, pero se lo doy a Laura y no se siente bien, o no le hace nada o se siente mal. ¿Tá? Entonces la ayurveda te dice, vamos a mirar, Alfredo tiene más vaca, démosle más ashwagandha, y de repente Laura tiene más pita, la ashwagandha en exceso le hace daño. Esto que parece algo muy simple es un conocimiento profundo y maravilloso porque vamos directo al grano. Sabemos lo que tenemos que tratar. Ahí están los 3 doshas, Vata, Pitta y Kapha. Vata se asocia con el movimiento, Pitta con la transformación y Kapha con la vitalidad. Vata con el sistema nervioso, Pitta con el sistema endocrino y Kapha con la inmunología. Hay unas investigaciones nuevas, hay estudios de investigación que hablan de ahora de ayurgenómica, que es correlacionar los doshas con marcadores genéticos específicos y se encontraron marcadores genéticos específicos, lo cual es maravilloso. Se encontró que personas con una predominancia Pitta tienen mayor cantidad de genes asociados con el metabolismo rápido y la actividad inflamatoria, o sea que se inflaman mucho más fácil. Los individuos Vata muestran correlaciones con genes vinculados a la regulación neurológica y la sensibilidad al estrés. Se estresan mucho más rápido. Y las condiciones Kapha se asocian con genes relacionados al almacenamiento energético y la resistencia metabólica. Son más lentos y engordan más fácil, pero resisten mucho mejor el estrés y tienen una inmunidad mucho más fuerte. No te voy a poner los nombres específicos de los genes porque ni yo me lo sé, porque son estudios muy recientes, ahí están escritos, pero se analizaron más de 500.000 variantes genéticas en individuos Vata, Pitta y Kapha. Y se identificaron diferencias significativas en base, como decíamos, al metabolismo, la inflamación y el sistema nervioso. Esto es maravilloso porque volvemos a decir, yo siempre digo, yo en lo sabio de la ayurveda confío 100%. Que todavía no lo entiendo, no lo puedo explicar, es otra cosa. Porque siempre nosotros a medida que vamos avanzando empiezan a aparecer datos científicos de la realidad que dicen aquello que observaban tenía razón. Porque se basaban en la observación. Y eso que parecería no tan científico en una primera instancia es algo que está viendo. A esta persona le dije que pasó esto. Así le doy a 1, a 2, a 3, a 1000 durante 5000 años y siguió pasando lo mismo. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Capaz que todavía la ciencia no la puede explicar. La ciencia yo siempre digo que es el ciego que le escribe el elefante o por la cola o por la trompa o por las patas, pero estos sabios miraban el elefante. Entonces ahora nosotros que seguimos siendo un poco ciegos tratamos de entender ese elefante a través de nuestra forma de investigar y tenemos que contar las dos cosas claramente, ¿no? Entonces, como le pongo ahí, elegir plantas que modulen vías genéticas específicas y evitar aquellas con efectos adversos según el perfil genético ayurvédico, le pongo entre paréntesis, hacia eso estamos yendo, yo pienso que es, ¿no? Bien. Materias primas y formulaciones en la medicina ayurvédica, clasificación de las sustancias odravias, ahí soy yo en la Universidad de Vinita, ahí juntamos los textos que venimos mostrando los diferentes lugares de plantas medicinales. Ese lugar donde están los frascos es un lugar donde donde van los estudiantes, no son plantas que se hacen para vender, sino que ellos trabajan, investigan con eso. En cada frasquito había una dravia diferente, una sustancia diferente. Y ahí hay una vaquita, a la vaca también la usan mucho en la ayurveda, le sacan el ghee, le sacan la orina, ¿tá? Y con la orina y con el ghee hay muchos preparados medicinales que tienen orina de vacas por sus propiedades anticancerígenas e inmunomoduladoras, entre otros. Pueden ser drogas, entonces, las sustancias o alimentos, y puede ser de origen animal, mineral o vegetal. La caracterización de las sustancias odravias, no se agobien por los nombres si nunca escuchan esto, pero esto es cómo se caracteriza a las plantas o las sustancias en la ayurveda. Por su sabor, todas cosas que ellos podían experimentar o describir. ¿Cuál es el sabor de la planta cuando entra a la boca? ¿Cuáles son las cualidades de esta planta? Cosas que podemos ver de la planta. Si es más gorda, si es más flaquita, si es más etérea, si es más fuerte, si es más pinchuda, si es más gruesa. Todas las cosas simples que se pueden describir. Villa, que es la potencia, que es la fuerza de la planta que se despierta cuando llega al estómago. Vipat es el sabor podigestivo, en realidad el Vipat tiene que ver con la biodisponibilidad de la planta después de que ingresa al cuerpo y pasa por el hígado.
Y Prabhava son unas cualidades específicas que tiene la planta que no las podemos explicar ni por el sabor, ni por las cualidades que estamos viendo, ni por la forma de absorción que tiene en el cuerpo, sino que son como propias de esa planta y se supone que son por la mezcla de todas las cualidades que tiene la planta. Entonces ahí les pongo raza, sabor, es el efecto inmediato en los doshas, en los tejidos, es el perfil fitoquímico de las plantas, si tienen alcaloides, flavonoides, taninos. Estos seres lo describieron a través del sabor que tenía, el sabor o los sabores, a veces son muchos sabores que se describen en las plantas. Virya, que es la potencia térmica, o se puede escribir como acción metabólica, si produce vasodilatación, si produce vasoconstricción, si produce frío, si produce calor, si produce aumento del metabolismo, disminución del metabolismo. Vipat es el efecto codigestivo luego de la digestión, que tiene que ver con la farmacocinética, o sea, la biodisponibilidad de la planta, la vida media, cómo se distribuye en el cuerpo, y el clearance, cómo se elimina, y el efecto sobre la microbiota intestinal y la respuesta endocrina y neurohumoral de la planta. ¿Vieron todo lo que quiere decir Vipat? Todo lo que estudiaron con este nombre. ¿Qué pasa después de que ingresa a la planta del cuerpo? Ahí tenemos toda la descripción. Y Prabhava es la acción específica, como decíamos hoy, que probablemente surja de la interacción de los múltiples compuestos de la planta cuando se juntan. ¿Qué pasa cuando se juntan todos esos compuestos? Eso se explica con el Prabhava. Tenemos lo que son las formulaciones ayurvédicas. Esto es interesante conocer, que hay muchas formulaciones en donde se mezclan muchas plantas o sustancias medicinales para hacer una sinergia, para potenciar el efecto de la planta o para disminuir efectos adversos de la planta. Esto se llama antagonismo y seguridad, y para regular múltiples sistemas fisiológicos que estén involucrados en la patología al mismo tiempo. Acá tenemos algunos ejemplos de formulaciones: la glifaga, desintoxicante y digestiva; ashwagandha arishta, que es la ashwagandha en forma, lo que llaman los alcoholes medicados o los fermentos líquidos, que es rejuvenecedora, ansiolítica. El Ayush 64 es una fórmula que es bastante antigua en el Ayurveda, que se usaba para una infección, no me sale el nombre ahora, pero bueno, se surgió ahora para el COVID de nuevo. No se hizo para el COVID, pero se trajo ahora para el COVID como antiviral e inmunomoduladora. Y el Chyawanprash, que es un rayana antioxidante que combina más de 50 plantas medicinales. Bien, los métodos de preparación pueden ser suara, que es el jugo fresco de la planta, se exprime la planta fresca; kalka, que es la pasta o la maceración de la planta o de la pulpa que se macera; wakta, que es la decocción; pan, que es la infusión caliente; hima, la infusión fría. Están en orden. En la descripción de los textos antiguos, la más fuerte es el jugo fresco de la planta y la infusión fría es la más débil en cantidad de principios activos. Hay otra forma de preparación también: Sita Dudka, que son leches medicadas; Sita Krita, que es el ghee medicado o la manteca clarificada medicada; abalejas, que son jaleas, como el Chyawanprash es una abaleja; lepa, que son los emplastos; churna son los polvos; asabas y arishtas son vinos medicados o fermentos líquidos; rasa es la alquimia, es lo que mostraba el oro que se salta, eso es rasa; gutibati son píldoras o tabletas; sidataila son aceites herbalizados; y las tinturas, que es una forma de arista también, que eso lo usamos bastante hoy por hoy. Depende qué queramos hacer con la planta, a quién se la vamos a dar, en qué momento, qué patología, es la forma de preparación, porque cada forma de preparación tiene su especificidad. Por ejemplo, las tinturas o los vinos medicados llevan más rápido al sistema nervioso, los ghee medicados llegan más profundo en el sistema porque el ghee es un gran acompañante de la planta, lo mismo que los aceites medicados penetran profundo en el cuerpo. Bien. Acá tenemos métodos extractivos: extracción mecánica, destilación, extracción con disolventes, ahí está la infusión, la decocción, extracción con gases. Hoy por hoy hay otras formas un poquito más fuertes de extracción con gases. Tenemos lo que es la extracción con CO2 supercrítico, que es una forma súper potente de extraer los principios activos de la planta, pero pegan el borde ya con los medicamentos, porque tanto que purifican que se pierden un montón de principios activos acompañantes. Y los aceites esenciales se mencionan también, es la destilación, que se usa mucho también en la ayurveda hoy por hoy. Los anupanas, esto es típico de la medicina ayurvédica,
es el vehículo para la administración. ¿Cómo doy la planta para que la planta llegue a donde yo quiero que llegue? ¿Ah? Un ejemplo clásico es la cúrcuma. Es divina la cúrcuma, maravillosa la cúrcuma. Después Ana Lady les va a contar más de la cúrcuma. Pero se vio que el 95% de la cúrcumina se perdía en el primer paso hepático. Entonces yo puedo tomarme 1 kilo de cúrcuma y no pasa absolutamente nada. ¿Tá? Entonces los sabios antiguamente decían dala con ghee. ¿Por qué? Porque el ghee permite que la cúrcuma pase intacta por el hígado y llegue a los tejidos profundos con sus principios activos despiertos. Ese es el concepto de Anapana, ¿tá? Porque si no, la planta se va a perder probablemente en el camino. Entonces los sabios decían hay que darle un vehículo para que la planta vaya a donde yo quiero que vaya. Esto tiene que ver con el concepto de farmacocinética y biodisponibilidad en la medicina convencional, que se estudia muchísimo, que eso está buenísimo. En el medicamento de síntesis hay muchísimos estudios de cuándo entra y a dónde llega y cómo llega esa molécula o la sustancia adecuada. Los anupanas, aparte de esto, mejoran la absorción y la asimilación, dirigen la acción al tejido específico o dato que queremos trabajar, modula la potencia o los efectos secundarios. Por ejemplo, si tengo una planta muy picante o muy calentante que me puede generar acidez, la doy con ghee, que es un refrescante y es un antiácido. Entonces, con ghee o con aloe. Entonces, el ghee o el aloe son muy buenos vehículos para que la persona tolere bien el principio activo. Y se puede adaptar al tratamiento como venimos diciendo hasta ahora. Después tenemos el horario de administración, Aushada Sevana Kala, que también es muy interesante. Hay un gran capítulo de esto, de cómo la hora en que se administra un medicamento influye sobre los efectos. Por ejemplo, los alimentos dados antes de la comida trabajan en la parte inferior del cuerpo, los medicamentos dados durante la comida en la parte media y los medicamentos dados después de la comida en la parte superior. Y los medicamentos dados entre las comidas en el metabolismo. Esto es conocimiento de primera para el momento en que estamos viviendo, y esto todavía no lo tenemos tan claro muchas veces en los tratamientos que utilizamos en la medicina convencional. Esto se llama cronofarmacología y también se está estudiando hoy por hoy como parte de lo que es la cronobiología. Vamos a hablar unas palabritas de los documentos normativos y los organismos reguladores de la medicina ayurvédica y cómo podemos trabajar con eso para expandir este conocimiento a nivel mundial. Documentos normativos importantes tenemos la Farmacopea Ayurvédica de la India y el Formulario Ayurvédico de la India. La Farmacopea contiene monografías de plantas medicinales, son textos bastante modernos en relación con el Ayurveda, son del siglo XX todos. Fue un intento que también se empezó a ver en India, que tenían muchísimo conocimiento y que lo tenían que estandarizar para poder seguirlo usando y para que eso no se pierda en el tiempo. Y la farmacopea trabaja sobre todo para la elaboración de monografías y garantizar la autenticidad y la estandarización de las materias primas. Y el Formulario Ayurvédico de la India da recetas tradicionales compuestas, nos cuenta cómo preparar, en qué proporciones, qué dosis, y es sobre todo para médicos, farmacéuticos y fabricantes. Pero son 2 libritos maravillosos, libritos y libracos que andan por ahí. Y después, como organismos reguladores, tenemos a Ayush, que el embajador habló, el Ministerio de Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha y Medicina Homeopática. Tenemos la Comisión Farmacopeica de Medicina India y Homeopatía, que establece estándares de calidad. Tenemos el CCRAS, que es el Consejo Central de Investigación en Ciencias Ayurvédicas, que está investigando en el desarrollo de nuevos medicamentos y formulaciones. Tenemos un comité de la farmacopea ayurvédica y un programa de vigilancia. Imagínense todo esto trabajando juntos, la cantidad de cosas que se pueden hacer. Acá tenemos la farmacopea ayurvédica de la India, son varios tomos, se desarrolló durante el siglo XX como un documento oficial del gobierno de India que comprende monografías de medicamentos individuales. Se agarraba cada planta por separado y se empezó a estudiar. Y después, la primera parte, el volumen 1, fue en 1989. Posteriormente, los otros volúmenes se fueron publicando bajo la Ley de Medicamentos y Cosméticos de 1940, que era una ley más antigua,
que se tomó para poder estandarizar los medicamentos ayurvédicos. Desafíos y estrategias para el reconocimiento internacional de esta farmacopea, que acá es donde estamos parados nosotros, queriendo traerles todos esos medicamentos maravillosos. Tenemos The WHO Benchmark for the Practice of Ayurveda, es un protocolo que sacó la Organización Mundial de la Salud ya hace unos años para ver cómo hacer para traer este conocimiento a Occidente. ¿Tá? La OMS reconoció la Ayurveda como sistema de medicina tradicional en el 2002, ¿tá? Y generó este marco, estos WHO Benchmarks, este marco como estrategia para poder integrar estos sistemas tradicionales a Occidente. O sea que eso es una pata súper importante para la farmacopea. Los desafíos, como hablamos, es que las nomenclaturas distintivas son nombres muy diferentes, tenemos que estudiar, aprender y tener un interlocutor válido, que no hay una normativa armónica entre los países y que el marco legal que tenemos es bastante restrictivo, lo que lleva no a que los medicamentos no lleguen, sino que lleguen de cualquier forma, de cualquier manera, los consume cualquier persona en cualquier momento y ni siquiera sabe lo que está consumiendo. Bien, entonces por eso lo tenemos que traer. ¿Qué pasa a Occidente cuando ve todo eso? Dice, y el uso tradicional, ¿es el uso tradicional, un aval de evidencia en cuanto a la eficacia? Eso es lo que decimos nosotros cuando nos traen una planta medicinal. Que la hayas usado 5.000 años, ¿a mí me sirve eso? ¿Tá? Y por un lado sí, por otro lado no. Por eso es que tenemos que seguir trabajando. La eficacia, el uso tradicional te da la eficacia. Sabemos que la planta funciona porque está probada. ¿Tá? Tenemos que hablar ahora de la calidad y la seguridad de esos tratamientos. Hacia un futuro donde la tradición y la innovación converjan. Eso es un poco lo que nos planteamos ahora hacia un futuro. Generar convenios bilaterales entre India y países occidentales, sobre todo para validar las formulaciones específicas. Eso no lo puede hacer una persona en un lugar. Investigación clínica local para seguir dando alimento a estas organizaciones de India para investigar y para sentar las bases y adaptar las fichas técnicas a nombres que nosotros, digamos, entiendan. Porque si te hablan en sánscrito, rara vez lo puedes entender. Esto está pasando ya. Acá tenemos algunas publicaciones científicas de revistas internacionales muy conocidas. Se publican estudios clínicos, farmacológicos y fitoquímicos con recetas incluidas en la farmacopea ayurvédica. Se busca traducir conceptos como rasa, vidya, dosha a marcos biomédicos comprensibles. Se documentan casos reales y se estudia con ensayos controlados, como contaba Vinta, digamos, ensayos clínicos controlados, casos controles, en contextos clínicos. Y algunos artículos de estas revistas están evaluando formulaciones que están escritas en la antigüedad, descritas en la antigüedad en diferentes escuelas. Hacia un futuro entonces donde la tradición y la innovación converjan, es necesario entonces usar la fitomedicina, usar las plantas medicinales, pero hacer un uso racional, conocer los límites y las posibilidades, disponer de los medicamentos de buena calidad, seguridad y eficacia evaluada, disponer de información rigurosa y fiable y una formación adecuada de los profesionales que son los que lo van a usar. Bien, termino con una frase de Chandogya Upanishad. La esencia de todos los seres es la tierra. La esencia de la tierra es el agua. La esencia del agua son las plantas. La esencia de las plantas es el ser humano. Muchísimas gracias.